Seguimos 8:08 en la mañana. El portal Primicias da cuenta que el juez Walter Macías contraataca y denuncia al titular de la judicatura. Nota publicada esta anoche, en realidad, poco después de las 22:30. Dice el reporte que el juez de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías, a quien 2 de los 5 integrantes del Consejo de la Judicatura destituyeron del cargo, recurrió a la Fiscalía ayer 7 de septiembre. Macías pidió a la Fiscalía que investigue una persecución administrativa en su contra por parte de funcionarios de la Judicatura, entre los que aludió al presidente de este organismo, Wilman Terán. Según el juez, los pronunciamientos de Terán evidencian actos que atentan al ordenamiento jurídico, los cuales son dirigidos de forma sistemática para afectarlo y denotan conductas que deben ser investigadas en el ámbito penal. Lo sucedido con el juez ha derivado en un enfrentamiento institucional entre la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía, que reprochan las actuaciones de Terán. Macías tramitaba un proceso penal en contra de 2 vocales de la Judicatura por supuesto tráfico de influencias, de Juan José Morillo y el de Maribel Barreno. A su juicio, detrás de todo esto hay un afán de echar abajo el caso Las Torres, que involucra al excontralor Pablo Celi y otros exaltos cargos del gobierno pasado. Cito la nota en contexto para comenzar este diálogo con el doctor Walter Macías. Le quiero agradecer la gentileza al juez de la Corte Nacional de Justicia de atender esta invitación. Doctor, le saluda Fabricio Vela del informativo A Primera Hora de Radio Sonorama. ¿Cómo está usted? Buen día, Fabricio, y a todos los que nos escuchan y nos ven a través de tu medio de comunicación. Al contrario, les agradezco por la cobertura que tienen en esta situación que está ocurriendo. Gracias a usted, doctor Macías. A ver, explíquenos y empecemos por lo más reciente, que es esta denuncia. ¿Cuál es el sentido, la orientación de esta denuncia que usted ha presentado ante la Fiscalía en contra del presidente del Consejo de la Judicatura? Pues bien, solamente en líneas un poco generales, lo que ha ocurrido es que luego de la destitución han venido ejecutándose y falseándose, ¿verdad?, varios circunstancias y documentación sobre sumarios administrativos, en mi contra también, respecto a nuevas faltas de destitución. Una de estas es una que ya se me notificó y de contestación el día de ayer, y otra es una que se está fraguando y vale la pena también hacer cita. Usted tuvo, creo que el 4 de septiembre, una entrevista con el doctor Terán y él avisó que iba a iniciar un proceso disciplinario. El día lunes estuvo aquí el doctor Terán. Un proceso disciplinario sobre ciertas circunstancias que él, como presidente del Consejo de la Judicatura, no debería conocerla, puesto de que a él le llegan justamente en el momento de la sesión, como le ha venido diciendo, respecto inclusive de la destitución. Es decir, teniendo conocimiento previo de aquello, es evidente que está fraguando ciertas circunstancias que son contrarias al ordenamiento jurídico y que se está matizando una persecución administrativa sobre falsedades que está generando con funcionarios del Consejo de la Judicatura y que se matizan en sumarios disciplinarios falsos y fraudulentos. Perdón mi ignorancia, ¿persecución administrativa es un delito tipificado en el COIP? No. Cuando yo hago mención de la persecución administrativa es porque todo lo que se está generando es a través de la, entre comillas, persecución administrativa, y está generándose, ¿verdad?, versiones falsas, testimonios falsos, documentos falsos dentro de los expedientes administrativos que está generando el señor Terán conjuntamente con funcionarios del Consejo de la Judicatura. ¿Y eso en qué delito podría derivar? No, pues hay circunstancias como fraude procesal, puede haber falsificación de documentos, puede haber falso testimonio, varias circunstancias que están en cursos en hechos que no son reales. Y eso tendría que establecer la Fiscalía luego de la indagación correspondiente a partir de esta denuncia con estos elementos que usted señala que configuran esta persecución administrativa. Así es, dentro de aquello están estas conductas que deben ser investigadas por Fiscalía y matizarlas ante los jueces, en este caso de la Corte Nacional. ¿Por qué usted asume que desde el Consejo de la Judicatura y desde el presidente del organismo se ha generado esto que usted le ha llamado una persecución administrativa? Pues bien, Fabricio, es de notable para todos y todas, y voy a poner solamente un ejemplo claro. Sobre el segundo sumario administrativo que se aperturó, yo di contestación el día de ayer, ¿verdad?, que era el último día para contestarlo, que también es falso, una falacia respecto a unas dádivas que se me han entregado por una funcionaria de Montecristi, que en realidad ella dice en su denuncia que se les ha solicitado otro juez que no soy yo, es decir, un tercero. Ahora bien, el presidente Terán manifestó que iba a iniciar un sumario por supuestamente haber presentado documentación falsa en el proceso de selección de juez nacional en el cual se me escogió. ¿Qué es lo que ocurre coincidentemente? El día de hoy, a partir de las 9 de la mañana, hay una sesión
en la cual se van a tocar al mismo tiempo los dos sumarios disciplinarios. El que recién contesté, en el cual se pretende suspenderme, como en la primera ocasión. Imagínense qué locura pretender emitir una medida de suspensión preventiva del ejercicio de funciones sin sueldo cuando estoy destituido. Es decir, ¿qué puedo avisorar? Puedo avisorar que el señor Terán no ha tenido control respecto de una actuación digna de la señora jueza constitucional y pretende que el 14 de septiembre nos den la razón y mantenerme aún suspendido, pero no tiene cobertura legal. No se olviden que esa medida de suspensión es cuando el funcionario, valga la redundancia, está en funciones. No cabe cuando no está en funciones. Y por otra parte, también hoy día se va a proceder a analizar la apertura del segundo sumario disciplinario, que lo anunció aquí en este mismo espacio. A ver, usted señala entonces que lo de hoy implicaría que en el Consejo de la Judicatura se quieren curar en sano, casi anticipándose a una eventual aceptación de la acción de protección que usted presentó ante una jueza. Claro, los argumentos que planteamos en el día de la audiencia, recuerden que ni siquiera permitían, ¿verdad?, los del Consejo de la Judicatura a través de sus abogados, que se proyectaran los videos y audios de la sesión bochornosa en la cual se procedió la destitución. ¿Qué pasa con aquello? No es más que una suerte de que, como no tienen la razón jurídica, quieren continuar con esta suerte de suspensión para que no regresen a función. ¿Usted en este momento no está yendo a la corte o sí? No puedo porque estoy impedido legalmente, porque pese a que son circunstancias inconstitucionales, los actos administrativos tienen legalidad y legitimidad hasta que un juez no determine lo contrario. Si yo estuviera ejerciendo funciones en este momento de juez nacional, estaría incurriendo en una revocación de funciones por estar destituido. Pero si usted obtiene la acción de protección la próxima semana, usted podría regresar al cargo. Exactamente, esa es una de las finalidades de la acción de protección, que se dé sin efecto la destitución y poder continuar con las funciones del juez nacional. ¿Por qué es o considera, doctor Walter Macías, que fue irregular e ilegal su destitución? Le hice esa pregunta al presidente del Consejo de la Judicatura a inicios de esta semana. Ellos insisten, y la posición del presidente de la Judicatura es que las decisiones de la Judicatura se adoptan. A ver, primero que el quórum se instala con la mayoría mayoría absoluta de sus miembros, si son 5, la mayoría absoluta son 3, y que a partir de esos 3, mínimo 3, se pueden adoptar decisiones con mayoría de los presentes. Entonces sostienen que de los 3 hubo 2 votos a favor de su destitución y que ese es el argumento para sustentar legal y reglamentariamente su destitución. ¿Por qué usted no está de acuerdo con esta posición del presidente de la Judicatura? Sí, Fabricio, sí he escuchado varias entrevistas en medios que va el presidente Terán. En primer lugar, da la vuelta a las cosas y solamente se justifica en primer lugar que están pidiendo el presupuesto al Ejecutivo. Y luego de aquello solamente sostienen una normativa legal. A ver, él fue juez de la Corte Nacional, como juez de la Corte Nacional, y aparte de eso permaneció luego de pedir varias reconsideraciones cuando fue el proceso de cesación de los jueces anteriores. No es que tampoco ha sido la lumbrera. Pues bien, ahora centrándonos en lo otro. Él manifiesta o solamente hace una lectura de una parte de la ley. Cuando se es juez o cuando se es jurista, y creo que los que han calificado como impresentable esta decisión, entienden que hay que hacerse una interpretación sistemática de todas las normas que tienen que ver con las atribuciones del Consejo de la Judicatura. Es claro, Fabricio, como tú indicas, que conforme el artículo 263 del Código Orgánico de la Función Judicial, para instalar el quórum, ¿verdad?, que los 5 vocales pueden estar presentes, 3, porque es suficiente para instalar una sesión. Y el mismo artículo establece que para las decisiones, de forma general, se requiere solamente mayoría simple. Es decir, que si están 3, con 2-1 habría una decisión. Pero ¿qué ocurre? El legislador a continuación, en el artículo 264, establece cuáles son las atribuciones y funciones específicas del Consejo de la Judicatura. Ahora bien, dentro de las específicas está también el control disciplinario. ¿Qué dice el artículo 264, numeral 14? En el caso de las destituciones, para adoptar las mismas se debe tener el voto de la mayoría de los miembros del Consejo de la Judicatura. Si regresamos al 262, que habla de integración, dice que el Pleno del Consejo de la Judicatura está conformado por 5 miembros. ¿Y por qué ocurre esto? Porque estos vocales tienen no solamente su titularidad, sino también, en caso de impedimento, tienen a su suplente. Es decir, que resulta nefasto que en todas las sesiones, teniendo impedimentos, no hayan convocado a los suplentes y que en todo escenario de destitución siempre se debe contar con la mayoría de 3 voluntades de los vocales del Consejo de la Judicatura.
Si no fuese así, hago también una relación. El mismo artículo 264 habla de las faltas de suspensión, que son un poco menos graves que la destitución. Y en el numeral 11 dice que se puede suspender disciplinariamente a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, pero no modifica la calificación de la votación. Ahí sí el legislador la deja como una falta menos grave, con el sentir de lo que establece la mayoría simple. Es decir, se califica con el 264 numeral 14 que la destitución es más gravosa y debe tenerse la voluntad de 3 de los vocales que conforman en total el pleno del Consejo de la Judicatura. Pero entonces, la decisión no pudo haber sido adoptada por 2 votos. Era imposible. Exactamente. Se necesitaba 3. Además, 3 votos para cualquier escenario. Si el pleno se conforma con un quórum de 3, deberían votar los 3 a favor de una destitución. Si son 4 o 5, también deberían ser 3. O sea, no cabe que con un quórum de 3, no cabe que con un quórum de 3, porque con 3 se hace quórum, no cabe que con un quórum de 3, con mayoría de ese quórum de 3 se destituye un juez. No, porque ahí no aplica la mayoría simple que habla del 263. Ahí aplica la norma específica para las destituciones que está en el 264. Que es mayoría absoluta. Exactamente, son 3 vocales siempre sí o sí. Sea que se conforme el quórum por 3, por 4 o por 5. Ahora, yo le pregunté también al doctor Terán si es que de esta manera ya se había dado algún tipo de decisión anterior, que ejemplos anteriores, y aseguran que sí, que así se ha procedido en otros episodios y que extraña que solamente en el caso suyo del juez Walter Macías se haya levantado esta ola. Yo le pregunto a usted si es que conoce de antecedentes en los cuales la judicatura haya procedido en las mismas condiciones en otros casos como el que operó con usted, doctor Macías. A ver, Fabricio, hay una cuestión que se ha evidenciado en este momento con este Consejo de la Judicatura desde que inició el doctor Terán. Se ha plagado de varias áreas técnicas, como él denomina, que no son otra cosa más que los directores nacionales y subdirectores nacionales, directores provinciales y todo demás. Ningún administrado, ningún servidor judicial tiene culpa de que estas personas no conozcan nada del Código Orgánico de la Función Judicial, porque te lo digo así. Recuerda cuando se inició el proceso de destitución en mi contra, ¿verdad? No conocía ni siquiera que existía el artículo 173.2 reformado en el 2020, en el cual se exigía que existiera una veeduría para el proceso de cesación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Y créeme que hasta el día después de la destitución, cuando yo ya tenía conocimiento de aquello y estaba viendo sistemáticamente cómo actuaba el Consejo de la Judicatura, ya tenía esa carta bajo la manga en relación a lo que jurídicamente corresponde, que ellos no conocían, son neófitos en relación a lo que establece la norma sobre las destituciones. Entonces, si existiere o no existiere alguna otra destitución con 2 voluntades de los vocales del Consejo de la Judicatura, no tiene sentido el hecho de que ellos hayan desconocido como pleno, como áreas técnicas de esta norma jurídica, y tampoco el hecho de que las personas que han sido destituidas o perjudicadas no hayan el dilgado. No es un ejemplo a colación, puesto de que si no se eleva la voz para estas irregularidades, no justifica lo que hace el Consejo de la Judicatura. Y más bien, a partir de lo que he establecido como premisa, he notado en redes sociales que varios funcionarios judiciales se han percatado de esto y también tienen derecho a presentar las acciones constitucionales sobre estas irregularidades en las que incurre el Consejo de la Judicatura. Ahora, le pregunto a usted, ¿por qué todo esto? Usted sostiene que hay una persecución y usted lo asocia con el caso Las Torres. ¿Qué le lleva a usted, doctor Macías, a creer que esta situación administrativa tiene un punto central o un propósito central que es el caso Las Torres? A ver, Fabricio, en primer lugar, la denuncia para este sumario de destitución la endilga el señor Esteban Saleh de la Torre, uno de los declarados culpables en el caso de Las Torres. Una denuncia que la presenta después de 3, 4, 5, 6 meses y a puertas de dictarse la sentencia cuando se me suspendió. Y sigue con esta situación administrativa cuando ya se emite la sentencia. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Y por qué lo digo en ese sentido? Porque dentro de la resolución administrativa, ¿verdad?, de destitución, entre otras cosas, se atribuye el Consejo de la Judicatura, ¿verdad?, actuaciones jurisdiccionales. Creo que el señor Terán se ha olvidado que ha dejado de ser juez y que el Consejo de la Judicatura tampoco no tiene ninguna facultad para entrometerse en las actuaciones jurisdiccionales. En párrafos más, párrafos menos, indica que mi persona, como juez, no tenía competencia para conocer y para resolver la sentencia del caso Las Torres. Y ese es el hilo conductor que sigue en casi todos los demás parajes de esa resolución. ¿Qué quiere abrir una puerta con esto? De que si administrativamente no tenía competencia para dictar sentencia, la sentencia adolecería de nulidad. Entonces este caso quedaría en impunidad. Y ese es el matiz que se viene dando en toda la resolución.
no se hace mención a quién se vulnera el principio de independencia, no se singulariza por qué se vulnera el principio de independencia. Es más, la falta disciplinaria exige que se podría destituir a un juez en caso de que, a pretexto de su facultad de supervisión, violentar el principio de independencia. ¿Cuándo se activa la facultad de supervisión, Fabricio? Únicamente cuando los jueces somos los que conocemos un recurso, en este caso apelación, casación. Entonces, en este caso yo era tribunal de juicio. ¿Cómo voy a activar la facultad de supervisión si soy juez primer nivel en fuero nacional? No tiene lógica la adecuación de la falta y todo es un entramado, porque también recordemos que la denuncia del señor Esteban Celi iba por otras faltas disciplinarias que no eran con las cuales se acomoda el Consejo de la Judicatura para destitución. Establecía que se había hecho un irregular sorteo que no tiene nada que ver con una actuación jurisdiccional y establecía también que no se habían emitido comunicaciones al presidente de la Corte cuando es una falta disciplinaria que era de data reciente y no puede ser aplicada a los hechos que se estaban denunciando. A ver, el tema es que si a usted lo destituyen y por ende queda apartado de este caso sería conocido por otro juez, ¿verdad? Debería, en resumen de cuentas, actuar otro juez porque actualmente todavía estaban pendientes por resolver los recursos horizontales de aclaración y ampliación. Y ahí usted, ahí usted asumiría que con otro juez podría ser revertida esa decisión. La decisión inicial. No, esto tendría que plantearlo en apelación, pero es tan sistemático el tema que dentro de los recursos horizontales de las peticiones se decía a los jueces que conformamos el Tribunal de Juicio que no deberíamos y no podríamos resolver la sentencia de fondo del caso cuando ya habíamos dado una decisión oral si es que primero no se resolvió el expediente administrativo. Y eso no existe. Entonces, si va atando los cabos, te das cuenta que hay una situación sistemática que va de la mano con lo que está haciendo el Consejo de la Judicatura. ¿Qué pasa con los casos o con el caso de tráfico de influencias de los dos vocales de la Judicatura, de Maribel Barreno y de Juan José Murillo, que también, entiendo yo, usted los tenía en su despacho, doctor? A ver, sobre ese caso hay que tener en claro también para la ciudadanía, Fabricio, de que el impulso de la acción penal no lo llevo yo, lo lleva la Fiscalía General del Estado, siempre un juez, lo que ocurre es que hace el control jurisdiccional. Si se recuerdan, hacemos memoria, la suspensión fue antes de la audiencia de formulación de cargos, luego de que había fallado una recusación que había presentado la vocal Maribel Barreno, que hasta el día de hoy se ha declarado de su parte, no de la mía, como enemiga manifiesta en mi contra, una declaración juramentada ante una notaría. Ahora bien, luego de aquello, cuando regreso de la suspensión por la acción constitucional, también señalo la audiencia preparatoria de juicio en la cual se escucharía el dictamen de la Fiscalía y tendría que resolver el juez si se llama o no juicio. También se procede con esta destitución, faltando 4 días para la misma. Estos casos traen una coincidencia que no es normal en relación a las actuaciones administrativas. Y por el otro lado, también actualmente lo que ocurriría es que la conjueza que está en mi despacho, encargada por mi institución, que es la doctora Mercedes Caicedo Aldaz, es quien tendría que asumir, ¿verdad?, esa audiencia y tendría que resolver lo que corresponda en relación a los vocales que están involucrados. Doctor, a esta hora usted, ¿cómo se siente en lo personal? ¿Cómo asume todo lo que está ocurriendo? En lo personal, la tranquilidad del caso, Fabricio, cuando uno actúa bien y actúa con ética y no está haciendo histrionismo o está dando explicaciones irregulares a circunstancias que no pueden ser justificadas, no debe faltarle la conciencia para poder dormir bien y tranquilo. Es lo que me ocurre a mí y yo estoy tranquilo en ese sentido. Sin embargo, no olviden que no se trata del cargo, no se trata de si es el juez nacional, porque al final del día han hecho problema ahorita porque se han extendido periodos, ¿verdad?, de forma irregular actualmente el Consejo de la Judicatura, o se han dado otras circunstancias. Sin embargo, lo único y lo que verdaderamente importa es el nombre que se ha ganado a través de 20 años como funcionario judicial, y es lo que realmente uno entabla en esta lucha para que no se vilipende por actuaciones que son irregulares por parte de los señores Terán y Muñoz. No olvidemos que todas estas circunstancias también, de mi parte, estamos estableciendo, ¿verdad?, una presencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado ecuatoriano también tenga presencia sobre medidas de protección que se pueden dar por la vulneración y la persecución que se está dando en persona. Usted básicamente se ha referido a los dos vocales de la Judicatura, al presidente Wilman Terán y al vocal Javier Muñoz. ¿Qué pasa con los otros 3 vocales? Maribel Barreno, Juan José Murillo y Fausto Murillo. Pues bien, sobre los otros 3 vocales, las situaciones administrativas, ¿verdad?, sobre los señores Barreno y Murillo, sí. Ellos tienen una situación que está en conocimiento de un juez y uno no puede apartarse de esa imparcialidad para tratar de entender, ¿verdad?,
que pueda hacer manifestaciones que puedan vedar esa imparcialidad. No lo he hecho y no lo haré porque la justicia es para todas y todos, no solamente para los vocales o para cualquier ciudadano que se presente ante un juez de la Corte Nacional o un juez ordinario. Entonces, las actuaciones que ellos están manifestando las han hecho por cuenta propia. Ellos se han declarado con situación de conflictos con el juez. Yo no me he declarado en situación de conflictos con ellos, pero sin embargo siguen actuando en las sesiones del Pleno. Yo no me he declarado enemigo manifiesto de nadie, pero sin embargo la doctora Barreno se ha declarado ante un notario como enemiga manifiesta mía y sigue actuando en las situaciones de conformación del quórum de Pleno, y en esta suerte de destitución también votó a favor de la reconsideración cuando estaba impedida de hacerlo. Es más, estos dos vocales deberían excusarse porque están tomando solamente el reglamento de sesiones del Pleno para actuar, es decir, que se abstienen de votar cuando tienen una norma más específica, en estos casos disciplinarios, que es el reglamento de la potestad disciplinaria que emitió el Consejo de la Judicatura, donde manifiesta que si están en conflicto de intereses o tienen enemistad manifiesta con el sujeto pasivo de la infracción, en este caso el sumariado como yo, deberían haberse apartado y actuar su suplente, lo que no han hecho. En su determinado momento se establecerán las cuestiones legales que contra ellos podrían haberse generado. Y sobre el vocal Murillo, lo que veo es que se mantiene al margen de las actuaciones que son irregulares, sin que esto signifique de que está a favor o en contra del suscrito, porque en realidad lo que se denota y la ciudadanía puede apreciar es que siempre se opone cuando hay situaciones que son apartadas del derecho y la Constitución, y eso está visible en las sesiones del Pleno, que dejan entrever en la plataforma a Facebook, porque hay otras que las reservan acomodatariamente. A ver, pero en la parte que usted señala refiriéndose a los jueces, a los vocales Morillo y Barreno, usted dice que tenían que haberse apartado y tenían que haber sido convocados sus suplentes. No basta con que ellos hayan participado, pero en la votación hayan decidido abstenerse, como dice la norma. A ver, no, ¿por qué? Porque su situación administrativa no les permite, aunque ellos lo quieran justificar de otra forma, inclusive dar quórum, Fabricio. No es que están impedidos para actuar en el trámite disciplinario conforme el reglamento del ejercicio de la potestad disciplinaria que les obliga a excusarse. Cuando ellos actúan, o si sea con abstención, que no significa voto, como equivocadamente lo dice el señor Terán en todos lados, ellos participan aperturando quórum en un trámite disciplinario y el reglamento de la potestad disciplinaria les impide que actúen en casos disciplinarios en que tengan conflicto de intereses o enemistad manifiesta con uno de los servidores. Correcto, doctor. Me queda clara su postura. Le quiero agradecer y valoro la gentileza de atender esta invitación para conversar sobre su situación a la interna del Consejo de la Judicatura y expectantes de lo que pase hoy en la sesión de pleno que usted nos ha comentado y también la próxima semana en la definición de la audiencia de protección del recurso que usted presentó. Gracias, doctor Macías. Gracias, Fabricio, a usted y por escucharnos siempre. Gracias. Muy gentil. Gracias a Walter Macías, que ha estado con nosotros, juez de la Corte Nacional de Justicia, que fue primero suspendido y luego destituido por el Consejo de la Judicatura en una polémica decisión que ha provocado justamente esta controversia. Lo tuvimos a inicios de semana al presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, conversando aquí con nosotros en este espacio sobre este tema, diciendo su postura. Hoy, al cierre de la semana, le hemos tenido al juez Walter Macías para, en cambio, conocer su criterio, teniendo las dos caras de una misma moneda. 8 de la mañana, 32 minutos. Pausa aquí en A Primera Hora.